La depresión posparto, qué curioso, ¿verdad? Cuando un nacimiento, pues normalmente trae muchísima alegría a cualquier familia, pues a lo mejor a las mamás no tanto porque se le vienen encima demasiadas novedades, sobre todo si son primerizas. Bueno, pues de esto es de lo que vamos a hablar hoy con Ramón Bernardo. De esto nos va a hablar, mejor dicho, Ramón Bernardo, de la depresión posparto. Buenos días, Ramón, ¿qué tal? ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días a ti, a todos los espectadores y oyentes de Es Radio Guadalajara, de Alcarria TV, y efectivamente vamos a hablar de la depresión postparto, José Luis, y has introducido muy bien el tema, porque efectivamente esos momentos de alegría, de alegría de tener un hijo, ¿no? A veces se convierten en una auténtica pesadilla y eso vamos a intentar explicar, vamos a intentar comentar en este espacio de esta semana. Pues mira, José Luis, te cuento un poco. Mira, es muy curioso porque a las madres, a las mujeres, se las prepara mucho para el parto y hay clases de preparación al parto y se les prepara poco para la maternidad. Porque fíjate tú que el parto, yo siempre les digo les he dicho a mis pacientes, mira, el parto es un rato, ¿vale? Un rato más o menos largo, pero un rato. Y la maternidad es para el resto de tu vida. Y si algo cambia de verdad una vida, no es un parto, es una maternidad. Y efectivamente, la mujer después del parto, cansada, agotada, después a veces de partos difíciles y tal, pues se tienen que enfrentar a una situación, sobre todo, como tú decías, cuando son primíparas, cuando es el primer hijo, a una situación absolutamente nueva, que es la de tener un niño que a veces no se sabe ni cómo coger, ni cómo cambiarle los pañales, porque llora, o si es normal que tenga esta manchita, o si es normal que le salgan estas cositas en la cara, o por qué tiene la cabeza, le palpa si tiene la cabeza abierta, todas estas cosas que son nuevas, ¿no? Ujú. Y es muy curioso porque efectivamente, o que el niño no coge el pecho, o que no lo quiere, que lo rechaza, todo este tipo de cuestiones que aparecen en las primeras horas y que son importantísimas y que enfrentan a una madre a una situación nueva. Bueno, Además, y sobre eh, todo teniendo en cuenta después de los 9 meses de revolución interna que a todos los niveles que ha llevado la madre, ¿no? claro, efectivamente, 9 meses que, oye, que han sido, no dejan de ser difíciles, hay una revolución hormonal en el cuerpo de la mujer, hay una carga encima, las actividades cotidianas, la actividad deportiva, a veces intensa de una mujer, se vuelven imposibles, o sea, hay muchas cosas acumuladas. Y de pronto el niño y un factor muy importante en este momento posparto son las suegras, las madres y las cuñadas. ¿Cómo? Las suegras, las madres y las cuñadas. Uy, Y las madre. cuñadas. Un triunvirato Que, un poco complejo, ¿no? claro, claro, y muy difícil de gestionar. Mira, todas opinan, todas cuentan su parto, todas cuentan lo bien que su hijo cogió el pecho o que no lo quiso, o todas dan su opinión, etcétera, ¿no? Una cosa que ocurre con mucha frecuencia después de dar a luz, después del parto, es que todas las madres o la mayoría, inmensa mayoría de las madres tienen la intención de darle el pecho a su hijo y se encuentran con que el niño no lo coge o que no le sale leche o que el niño se queda con hambre, ese tipo de cuestiones y tal, que además la madre le dice la enfermera, la matrona, tienes que darle el pecho al niño porque el reflejo de succión, o sea, que el niño te chupe, es fundamental para la producción láctea, ¿no? Eso estimula una serie de hormonas la, y eso aumenta la secreción láctea. ¿Qué pasa? Que a veces esa secreción láctea de la madre tarda en aparecer 2 o 3 días. Eso es absolutamente normal, ¿vale? Que desde que la madre da a luz hasta que tiene leche abundante pueden pasar 2 o 3 días, ¿vale? ¿Y qué hacemos con el niño esos 2 o 3 días? Pues mira, uno de los errores más frecuentes es darle un biberón, ¿vale? El niño tiene hambre, opinan las madres, las suegras, las cuñadas, uy, este niño, nada, no tienes leche,
ya se da como irremediable la situación, se le dice a la pobre madre y hay que darle un biberón porque este niño se está quedando con hambre, y el niño efectivamente le das el biberón y lo coge y lo chupa muy fácilmente. Además, con una cuestión muy lógica, ¿no? Que succionar del pezón de una madre requiere esfuerzo, en cambio succionar de un biberón no requiere ningún esfuerzo, ¿no? Ujú. Y el ser humano, desde que nace, es por naturaleza vago. Y entonces Vaya, ese hombre. niño, si le enseñamos a tomar de biberón, luego no va a succionar el pezón de la madre, en consecuencia no va a estimular la secreción láctea y en consecuencia la madre no va a tener leche. Eso es una cuestión fundamental. Por Ujú. eso hay que aprender o intentar explicar a las madres que hay que tener paciencia, ¿no? A las madres y por extensión a las suegras, a las cuñadas y a las madres de la madre, ¿no? Ujú. Que porque, y a las abuelas, porque efectivamente si tú caes en la trampa de dar a ese niño el biberón, pues el niño va a succionar el biberón, va a Ujú. estar bien alimentado, Sí, no va a tener pero ningún interés. esos 2 o 3 primeros días de vida, el niño de qué se alimenta entonces. Porque claro, Pues el niño, efectivamente, pues al niño hay que darle a succionar la mama y tarde o temprano sacará leche. Ujú. Si ese es el asunto, si tú le das un biberón, estás retrasando la lactancia, Ujú. retrasándola o haciéndola muy difícil. Si no le das el biberón, el niño va a succionar porque el niño tiene ese reflejo de hambre y el reflejo de succión es innato y va a succionar y va a terminar sacando algo, poco al principio y luego mucho más. Y eso es fundamental, hay que tener esa fuerza, ¿no? Los niños, además, José Luis, pierden peso al nacer. Un niño pierde peso al nacer, pierde como el 10% de su peso, ¿vale? Ujú. Imaginemos un niño que pesa 3 kilos al nacer, que es un peso absolutamente normal, y a lo pesas a los 2 o 3 días y pesa 2.700. Eso es normal, no hay Ujú. nada que objetar a eso. Pero eso hay que dejarlo bien claro, porque dice, este niño no está bien alimentado, está perdiendo peso, esas presiones que se crean a la madre son intensísimas. Porque lo normal es que el niño recupere el peso del nacimiento al 10.º día. Al 10.º día. O sea que al 10.º día, cuando el niño cumple 10 días, debe de pesar Lo los que- 3 kilos como cuando nació, en el caso de nuestro ejemplo, ¿no? O sea, a los 10 días debe de pesar lo que nació. Perder peso los primeros días es normal, es fisiológico, no hay ningún problema, es así, Ujú. ¿vale? Y hay que recuperar el peso a los 10 días. Si Sí, no se pero lo que recupera, decíamos, menuda angustia, la mamá que está diciendo, es que no me hace peso, es claro, que... por eso todas estas cosas hay que explicarlas, Sí, hay que preparar a la madre. Y es muy curioso porque preparamos para el parto, pero no preparamos para el nacimiento, ¿me explico? claro. Y porque además las presiones de las madres, cuñadas y abuelas y suegras es intensísimo, ¿no? Y entonces el niño ha perdido peso, este niño no está bien alimentado, te pasará como me pasó a mí, como le pasó a fulanita que no tenía leche. Todas las madres tienen leche, todas las madres sin ningún problema, igual que todas las madres dan a luz, igual que todas las madres tienen contracciones de parto, todas las madres van a tener leche. El problema es si no lo hacemos bien, si no estimulamos esa lactancia materna, que es el niño quien lo tiene que estimular con la succión, no tendremos leche. Ese es Ujú. el problema. Entonces hay que dejar obrar a la naturaleza e interferir menos con ella, ¿vale? Esto es muy importante. Mira, todas estas presiones que se crean alrededor de la madre, que, eh, que a veces son pequeños comentarios, ¿no? De la cuñada, va, es que no sabes ni coger al niño, mira qué mal lo estás cogiendo, o es que déjame que cambie yo el pañal, porque no tienes ni idea. Ujú. Nadie sale aprendido. En los primeros días del primer Claro. hijo son tremendos, ¿no? Y si uno se enfrenta a múltiples dudas. Por eso es muy importante, yo siempre a mis pacientes embarazadas les he dicho, cualquier duda, me mandas un WhatsApp y yo te la resuelvo. No te fíes de las suegras, no te fíes de las madres, no te fíes de las cuñadas, que no te puedes fiar de ellas, ¿vale? Ujú. O sea que hay que tener una voz experta al lado Ujú. y yo recomendaría, que no se hace, pero yo recomendaría, desde luego,
ahora que tenemos la oportunidad de tener YouTube, ver vídeos de YouTube, hay madres que dan los consejos de los primeros días. Eso es muy importante, es importantísimo. O sea, hay que ir preparada no solo para el parto, que el parto es un rato, ¿vale? Y hay que ir preparada para el nacimiento. Bueno, pues todas estas presiones que se generan alrededor de la madre, sobre todo alrededor de la madre, aunque también empieza a haber depresiones posparto en el padre, pero siempre han sido en la madre, pues genera una situación de tristeza en la madre, de inutilidad, a veces fomentada por el ambiente de que el niño llora, no sé qué hacer, el niño tiene hambre, no se queda satisfecho, no me deja dormir. Desde luego, los primeros días para una madre son terribles. No, casi no puede dormir, no puede descansar, está dolorida a veces del parto, que ha habido alguna lesión a nivel del canal del parto, a veces una cesárea, que es una operación. Todo el mundo dice, es una cesárea. No, una cesárea es una operación. Si nos operan a ti y a mí, José Luis, y nos abren el abdomen de un lado a otro, nos estamos quejando 2 meses, ¿me explico? Efectivamente. Y a una madre que le hacen una cesárea, se supone que al día siguiente debe hacer vida normal y levantar a su hijo y moverse y fregar los platos y tal. No, vamos a ver. O sea, que hay que empatizar con la madre, no hay que pedirle demasiadas cuestiones y hay que ayudarla en todo lo que podamos, pero ayudarla de verdad, no ayudándola dándole malos consejos o administrando mal las ayudas, en el sentido de que todos sean reproches a lo mal que lo hace como madre, ¿no? Entonces, todos estos condicionantes crean en esta madre primeriza, sobre todo primeriza, una sensación de malestar, de desasosiego, de desamparo, de inutilidad hacia su hijo, ¿no? De inutilidad hacia su hijo. Y eso a veces la lleva a una depresión profunda. Una depresión que, como todas las depresiones, pues se manifiesta con tristeza, con llanto fácil, con sensaciones de inutilidad, con falta de apetito, con trastornos del apetito, ¿vale? Con falta de comunicación, a veces de verbalización, con falta de concentración, trastornos del sueño, la sensación de estar abrumada totalmente por la situación. Todo esto lleva a un cuadro depresivo que imposibilita entonces ya a la madre el cuidado de su hijo, ¿no? Y lleva a una situación extrema que incluso puede llevar al suicidio. El suicidio en el posparto no es extraordinario. La depresión posparto no aparece inmediatamente después del parto. Tarda en aparece entre la primera y la segunda semana después del parto. O sea que no es inmediato. Todas estas condicionantes que digo son muy importantes, ¿vale? Y Ya entonces veo. hay muchas veces un estado de tristeza después del parto, después del niño, abrumados por la situación, pero esto no deja de ser algo normal, ¿no? Cuando esto ya sobrepasa e impide el cuidado propio, porque es muy característico, ¿no? La madre abandonada y el niño abandonado por la desesperanza y la depresión de la madre, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Pues mira, yo creo que una cosa muy importante es, por supuesto, el apoyo del marido. Ahora está muy bien lo de las bajas maternales y paternales. En otro tiempo parece que los hijos eran responsabilidad absoluta de la madre. El marido tenía 3 días, yo creo, o sea, por un parto 3 días y luego ya volvía a trabajar y era la madre la que se tenía que ocupar de todo. Y afortunadamente ahora eso ha cambiado. Ha cambiado además, la ley a veces modifica las conductas y a que haya una ley que obliga al padre a coger también la baja paternal ayuda a modificar conductas y ayuda a que los padres también se hagan responsables de su paternidad, ¿no? Y eso es, a mi modo de ver, importante, ¿no? Y entonces, preparar a la madre para esos momentos posteriores, crear en ella una serie de conceptos claros que no vayan a ser influidos por esas malas relaciones, esas malas influencias que hay muchas veces alrededor, y
bueno, y convencerla de que está haciendo bien las cosas, de que va a hacerlas bien y que va a ser una madre excepcional, una Ujú. buena madre. Todas las madres son buenas. O sea, lo raro es una madre mala. Madres malas hay muy pocas, ¿verdad? Las madres suelen ser siempre buenas, ¿no? Desde luego. Por Oye, naturaleza. sí, por supuesto. Que digo yo, llegado el caso cuando, por ejemplo, pues no se han seguido estos sabios consejos o las circunstancias han hecho que a pesar de todo, pues la mamá se haya hundido pues en estas cuestiones, ¿no? Que llegue a la depresión, ¿qué sería? En este mar de tristeza, ¿no? Que es la Exacto. depresión. ¿Qué sería lo inmediato? Pedir ayuda profesional, claro. Claro, hay que pedir ayuda profesional, hay que utilizar las depresiones postparto, se tratan como las depresiones normales y corrientes. O sea, las depresiones postparto se tratan con antidepresivos y con ayuda psicológica a la madre y desde luego con apoyo de la familia, pero apoyo positivo, no recriminatorio, ¿no? Muchas veces en general al depresivo no se le comprende, ¿no? Y se le dicen cosas como te tienes que animar o tienes que mirar los aspectos positivos de la vida. ¿Qué más quisiera el depresivo que animarse y que ver Exacto. los aspectos positivos de la vida? Pero no puede, ¿no? Entonces no hay que hacer ese tipo de cosas. Y mucho menos ese tipo de comentarios como, hija, por un parto te pones así, cuestiones así que son muy nocivas, ¿no? Que es minusvalorar la patología de la madre ante una situación realmente caótica, ¿no? Ujú, Entonces, pues la ayuda profesional, tratamiento antidepresivo, tratamiento psicológico, apoyo familiar, apoyo positivo familiar, ¿vale? ujú, Importantísimo. ajá, Dos palabras, José Luis, para hablar de la psicosis postparto, ¿vale? La psicosis postparto es una enfermedad extraordinariamente poco frecuente que suele aparecer inmediatamente después del parto, en la primera semana, no es muy rápida la aparición y los síntomas son graves, ¿no? No es un cuadro de tristeza, es un cuadro en el que la madre tiene pensamientos obsesivos, alucinaciones, ideas delirantes, a veces ideas paranoicas, piensan que le van a quitar al niño o que confundida, desorientada, no sabe en qué sitio está ni quién es, a veces no identifica a su hijo. Es un cuadro mucho más grave, la psicosis postparto, y es simplemente una psicosis que posiblemente estaba latente en la paciente y que el parto la desencadena, ¿no? Y que no tiene que ver nada con la depresión, y ya digo que es un trastorno muy grave. ujú. Y este sí es para tomarlo más en consideración, por lo que me estás Hombre, comentando, porque que la psicosis una mujer postparto, que acabe de parir y tenga este tipo claro, de pensamientos y obsesiones, uf. claro, en este caso, José Luis, si se le diagnostica a una mujer una psicosis postparto, por supuesto hay que apartarla de su bebé, no puede cuidarlo en absoluto, tiene que tomar tratamiento antipsicótico importante y a veces incluso requiere hospitalización. O sea, es un trastorno muchísimo más grave, ¿vale? Ujú. En fin, oye, ya para finalizar, por la descripción que has hecho de esta depresión postparto, intuyo que las mamás primerizas son más proclives a padecerla o independientemente le puede pasar cuando ya viene un segundo hijo, un tercer hijo, ya se han aprendido la lección y saben que es cuestión de 10 días que recupere su peso o de 2 días que empiece a generar leche. Sí, desde luego el ser primípara es mucho más duro, ¿no? El primer hijo es mucho más duro porque todo es nuevo, todo absolutamente es nuevo. El segundo hijo ya vas con la lección aprendida, es todo más llevadero, más fácil, ¿no? Y desde luego influyen muchos factores en la depresión postparto, desde luego haber tenido depresión previamente influye, Ujú, las personas afectadas de trastorno bipolar, lógicamente también. Si tuvieron las enfermas que ya han tenido depresión postparto en partos anteriores tienen más riesgo también. Si el bebé tiene problemas de salud, ha habido un parto difícil o el bebé se le ha diagnosticado alguna enfermedad nada más nacer, hay más riesgo de tener depresión postparto. Por supuesto, los partos múltiples, mellizos, trellizos, ujú, son también un riesgo. Las dificultades de amamantar son muy importantes y son también un factor de riesgo para,
para la depresión posparto. El no tener una buena relación con la pareja y no tener buena colaboración es un factor también trascendental. Los problemas económicos son un factor de riesgo muy importante en la depresión posparto, muy importante. No olvidemos que un hijo ya desde que nace es un gasto increíble, los pañales valen muchísimo dinero y no hay ayuda para comprar pañales. Y cuando los embarazos no son planificados o no son deseados, existe más riesgo de depresión postparto, ¿vale? Ya ves que hay muchos factores que contribuyen a favorecer la aparición de la depresión. Bueno, pues ya tenemos muchos más datos. Iba a decir para las que los necesiten, pero no para todos, porque los papás también influyen mucho en esto. El apoyo de la pareja después del parto tiene que ser algo imprescindible. Y en un momento dado, el saber decir cuando hay que decir determinado tipo de cosas, yo creo que es una de las mejores ayudas y saber que se cuenta con ese respaldo. Y sobre todo, esto no es un alegato antisuegras ni anticuñadas, es No, simplemente, no, no, las suegras, las cuñadas simplemente vamos a ver son que, personas generalmente estupendas, que cada uno pero cuenta la película es como lo ha vivido, importante claro, y pero eso no... lo que digo que está basado en la experiencia es importante. O sea, ojo con los comentarios inadecuados después Exacto, de un exacto. parto. Ojo con los consejos. O sea, eh, no eh, solo el saber tomarse ese tipo de comentarios, sino el saber qué no decir en determinadas claro, circunstancias, porque, claro, en fin, es que hay que ser cuidadoso, hay que ser delicado. claro, comentarios como no vas a poder darle el pecho a tu hijo, o si es que no sabes ni cogerlo, o Claro, si ya no quiere, ves, no quiere el pecho, le vas a tener que dar biberón. Ese tipo de cosas eso... son devastadoras, devastadoras, y son cotidianas, José Luis, son cotidianas. Ojo con eso, ¿vale? Ojo con eso, ¿vale? Muchísimas gracias, Ramón Bernardo, Hablabas por... del papel del padre. El papel del padre no es colaborar, no es colaborar, es ser corresponsable de la situación. Y eso es muy importante, ¿vale? Eso es muy Efectivamente, importante que a lo mejor no lo resaltamos lo suficiente, ¿no? es parte del asunto y como tal se tiene que comportar. Muchísimas gracias, Ramón Bernardo, por estos sapientísimos consejos que, como siempre, nos traes. Hoy hablando de la depresión postparto. Mañana hablamos, pero ya de cine, ¿vale? Mañana hablamos de temas más fáciles.